horse-like mammalia, vertebralia. Would that be the correct Yes. Yes. classification? It's a fucking unicorn. I think it's endangered or... El unicornio ha existido desde hace más de 2500 años en la cultura popular, protagonizando cuentos y ficción desde Heródoto hasta la Edad Media, en la que se veía este caballo con cuerno como un símbolo sagrado y espiritual. Durante siglos se vendieron supuestos cuernos de unicornio por los que se pagaban fortunas. Su origen misterioso deja espacio en la historia para que esta criatura haya podido existir. Quizá no de la forma en la que nos lo cuentan ahora, pero sí como una variante equina que pasó de ser un animal exótico a un símbolo de pureza y sanación. Esta semana estrena en México Death of a Unicorn, y esta es más que una comedia de horror, pues su escritor y director Alex Schafferman ha dicho que no quería que esto fuera una película con un unicornio, sino que de verdad se sintiera como una película dedicada a explorar el mito detrás de la legendaria criatura. Y justamente, creo que uno de los grandes aciertos en la cinta es mostrar la mitología de los unicornios, más allá de plantarlo en escena como un monstruo del cual hay que correr. Esto no quiere decir que la película pretenda ser una historia épica, y por lo mismo, creo que funciona bien el tono cómico con el que se cuenta, aunque ahí mismo está uno de sus mayores fallos, pues la verdad, esperaba una historia más graciosa al tener en el elenco a Paul Rudd, Will Poulter, Anthony Carrigan y especialmente Richard Grant, quien hace un buen trabajo actoral, pero desentona con la línea cómica que se pudo lograr con el elenco que aparece. Sin duda de todos, quien más brilla es Jenna Ortega como Ridley, con una actuación sólida que nos muestra que también es buena para hacer comedia sin caer en la farsa o en lo ridículo. Todo al inicio de la película ocurre a ritmo veloz, lo cual se agradece, pero también se padece cuando la historia parece quedar un poco estancada en el segundo acto, previo al violento desenlace de la cinta. Como ya dije, Death of a Unicorn no pretende mostrar a los unicornios como monstruos literalmente, pues aunque sí son las amenazas de la cual hay que sobrevivir, queda muy en claro que los antagonistas de la cinta son la familia Leopold, quienes representan lo más rancio del capitalismo en la actualidad, y cuya presencia permite que se vea a los unicornios como más que solo criaturas incomprendidas. Podemos conocer un poco más de ellos aquí, y todo con bases registradas sobre lo que real e históricamente se ha contado de los unicornios. No quiere decir con esto que la película sea un testimonio de su existencia, pero sí profundiza en la mitología usando tapices reales para que poco a poco podamos ver al unicornio no como una bestia, sino como un ser de inmensa sabiduría y poder. Aunque sí debo decir que ello no nos limita a ver escenas verdaderamente brutales y casi hasta desentonadas, con una comedia que inicia de forma más ligera, pero que se desenfrena en su tercer acto, cuando las personas empiezan a morir una por una. Death of a Unicorn es sin duda entretenida, pero sí llega a quedar corta con las posibilidades que tuvo dentro de la comedia al tener al gran elenco que tiene. No llegamos a ver la misma química que vemos en, por ejemplo, Abigail, donde el grupo de mercenarios encaja bien con su perfil y juegan bien su papel para darnos una trama violenta y muy divertida. Acá los actores cumplen haciendo un buen trabajo que nos queda a deber debido al peso que cada uno tiene fuera de esta película, particularmente Will Poulter, quien es un excelente actor que acá se llega a sentir desentonado en momentos. La subtrama de la esposa fallecida de Elliot parece estar ahí para justificar la mala relación que tiene con su hija y no aporta mucho, pues el conflicto entre ambos no se va trabajando paulatinamente, sino que se resuelve de manera abrupta casi al final de la película y sin tener alguna relación directa con la ausencia de la madre de Ridley, salvo una pequeña conexión a través de una visión, algo que se siente de verdad forzado e innecesario. Y a todo esto, ¿cuál es la premisa de Death of a Unicorn? Paul Rudd interpreta a Elliot Kidner. Él y su hija Ridley, interpretada por Jenna Ortega, toman un avión para pasar el fin de semana con la familia de Odell Leopold, el jefe de Elliot, pero cuando su vuelo es cancelado, se ven forzados a llegar manejando y es cuando Elliot atropella a un unicornio que aparece de la nada. Vemos que el unicornio es pequeño, un potro de corta edad que queda moribundo después del golpe. Ridley pone su mano en el cuerno del animal y tiene una visión cósmica, una que no parece tener sentido ni para ella ni para el espectador, pero que puede apreciarse como algo hermoso, algo tan grande que la mente humana no puede comprender, dando así a entender cómo los unicornios están conectados al universo de maneras que jamás podríamos entender. Elliot golpea al potro en su cabeza hasta rematarlo para que este deje de sufrir. La sangre salpicada lo oscura, a Ridley su acné y a Elliot sus alergias y miopía. Desde la Edad Media se habla sobre las supuestas propiedades curativas del unicornio, particularmente en su cuerno y su sangre. En los libros de Harry Potter se retoma esta parte del mito. Se dice que uno puede salvar su vida si está al borde de la muerte y toma sangre de unicornio, pero esto viene con un alto precio, pues vivirá maldito tras haber bebido la sangre de un animal tan puro como el unicornio. Por alguna razón se llevan el cuerpo del unicornio bebé a casa de los Leopold y ahí descubren que el animal no había muerto del todo, por lo que le disparan y terminan de rematarlo. Como era de esperarse, cuando la adinerada familia se da cuenta de sus propiedades curativas, comienzan a especular el impacto económico que eso tendrá para su negocio. Podemos ver lo frío y malévolo de una farmacéutica que, si bien genera emoción por la posibilidad de curar el cáncer, se destapa rápidamente su ambición cuando se dan cuenta que es
prácticamente imposible replicar tanto la sangre como el polvo del cuerno del unicornio. Odelt, el patriarca de la familia Leopold, comienza a curarse rápidamente del cáncer terminal que padecía tras inyectarse e ingerir la sangre del potro. Entonces empiezan a llegar las consecuencias de pervertir algo tan puro. Llegan los padres de la criatura, un par de unicornios del doble de tamaño y con cuernos más grandes y afilados. Varios elementos de esta cinta me recuerdan a Jurassic Park. Particularmente, acá recordamos la segunda parte en la que una pareja de T-Rex va en busca de su cría. Estos unicornios son de color oscuro y bastante agresivos. Matan a todo el que se les cruce después de cazarlos. Estos son padres que quieren recuperar a su hijo y no tienen una moral sobre lo que es bueno o malo. Solo siguen su instinto de supervivencia, mientras que los humanos ven el dinero que hay detrás de la cura contra el cáncer o potencialmente cualquier otra enfermedad. La forma en que los unicornios cazan también me recuerda a las mejores escenas de Jurassic Park, y no solo eso, pues en la película dirigida por Steven Spielberg vemos la ambición humana por hacer millones de dólares, abriendo un parque con dinosaurios reales. Esto ocasiona la pérdida de vidas humanas, algo similar como acá los Leopold se rehusaban a regresar el cuerpo del unicornio bebé debido a los millones que pudieron haber conseguido por sus propiedades curativas. Incluso después de que Odell es brutalmente asesinado, pareciera que lo único que le importa a su esposa Belinda y su hijo Shepard es lograr salir vivos de ahí con el unicornio. Por cierto, y continuando con las sutiles referencias a Jurassic Park, Belinda acá es interpretada por Thea Leoni, quien aparece en Jurassic Park 3 interpretando a Amanda Kirby. Los tapices que Ridley usa en la película para conocer más detalles sobre los unicornios son tapices reales, algunos de ellos incluso puedes encontrarlos exhibidos en diferentes museos. Y esto es lo que le da más profundidad a la mitología que se exhibe en esta historia. Los unicornios no son solo monstruos a los que haya que matar para sobrevivir, acá son el resultado de haber perturbado su ecosistema y matado a uno de los suyos. El enemigo son los humanos. Los unicornios son criaturas que incluso podemos ver de color negro, contrario a su cría, mostrando su lado destructivo. Por lo mismo, al final, cuando Elliot y Ridley devuelven al unicornio bebé con su cuerno, que antes los Leopold habían cortado, vemos como los papás unen sus cuernos para revivir a su hijo, cambiando así a su color blanco natural, manifestando ese cambio hasta emocional después de haber conseguido lo que querían, recuperar a su hijo. En esta escena también reviven a Elliot, quien momentos antes había apuñalado a Shepard, y en respuesta, él también es apuñalado. Los unicornios pudieron ver que Ridley y su padre no eran malas personas, por eso deciden salvar a Elliot y perdonarles la vida a ambos. Esto lo sabemos porque ambos fueron los únicos en tocar sus cuernos, creando una conexión casi inquebrantable. Al final los unicornios terminan matando a toda la familia Leopold, de maneras bastante violentas. El único que sobrevive, además de los Kintner, es Griff, interpretado por Anthony Carrigan, a quien me emocionó ver en el elenco después de haber visto su trabajo en la serie Barry. Y es que acá no luce mucho, cómicamente hablando. Él, moralmente, quizás sí merecía vivir, pues era solamente el mayordomo de la familia, a quien, por cierto, constantemente trataban mal. Por lo general, cuando vemos finales así en las películas, en los que una o dos personas sobreviven a una masacre de la que simplemente se alejan sin aparentes consecuencias, nos quedamos preguntando, ¿y qué va a decir la policía después de esto? Pues aquí vemos cómo llega la policía y ve la escena del crimen con Elliot y Ridley como potenciales culpables. Ambos son arrestados, pero al ir en la patrulla, ven a los unicornios corriendo hacia la patrulla. El final es algo ambiguo, pues solo vemos que la empujan para sacarla del camino. Esto nos da a entender que quizá quieren liberarlos, o tal vez la idea era matarlos. Pero en recientes entrevistas ha quedado claro que la intención de los unicornios era ayudar a los Kintner. Claro, eso sin pensar en las repercusiones legales que pueda haber para ellos, en una situación que, seguramente, sería mucho peor ahora, pues ellos no solo son los sospechosos principales de un múltiple homicidio, también serían fugitivos de la ley. Death of a Unicorn es una película sin muchas pretensiones, que hace bien la tarea a la hora de retratar la mitología de la criatura principal. Sabe antagonizar a los humanos como estos ambiciosos capitalistas, incluso matizando más a Elliot, quien realmente no se esfuerza mucho en ser mejor padre, hasta que llega casi al final de la cinta, en donde justifica sus malas decisiones, explicándole a su hija que lo que hizo, lo hizo para poder tener el dinero suficiente para mantenerlos a ambos, tal y como le prometió a su esposa antes de que ésta muriera. El elenco es sólido, aunque no haya explotado al máximo, pero hace que la historia sea disfrutable. Es graciosa, violenta y con un ritmo que, aunque cae un poco en su segundo acto, retoma bien el final para ser un producto satisfactorio que vale la pena ir a ver el fin de semana con un refresco y unas palomitas. Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal. Yo acá te dejo un video hablando sobre la película Ash y de este otro lado te dejo un video hablando de The Last of Us. Damas y caballeros, que tengan muy buenas noches.